Cuando comprendes que todo nace en tu mente, vibra con tu emoción, se refleja en tu mundo, oscila con tus ciclos, responde a tus causas, y se equilibra dentro de ti, entonces recuerdas que siempre has sido el creador que buscabas. No fue una visión celestial. No hubo una voz divina hablándome desde el cielo. Ni una iluminación repentina que me arrancase de mi confusión con el resplandor de una certeza mística. No. Fue más bien un derrumbe. Silencioso, incomodo, inevitable. Un día cualquiera, aparentemente inofensivo, en el que algo dentro de mí se rompió, o tal vez, por fin, se abrió. Había pasado años buscándome fuera, coleccionando frases, prácticas, ceremonias. Me repetía mantras como quien intenta calmar el rugido de un animal que lleva demasiado tiempo encerrado. Quería controlar mi vida, sí, como todos. Buscaba paz, abundancia, plenitud, como tantos lo hacen. Pero en el fondo, lo hacía desde el miedo. Miedo a seguir siendo esclavo de mis circunstancias. Miedo a no encontrar jamás el sentido. Y ese día, mientras miraba por la ventana sin saber qué más hacer, la realidad se quebró. No la que está hecha de paredes o paisajes. No. La otra. Esa que se teje entre pensamientos y emociones, entre suposiciones no cuestionadas y creencias heredadas. Esa que nadie ve, pero que dicta todo. Me di cuenta, no con la mente, sino con cada célula de mi cuerpo, de que todo lo que me rodeaba, estaba ocurriendo dentro de mí. El mundo no era lo que pensaba. No era algo ahí fuera, separado de mi experiencia interna. Era como si alguien hubiera retirado un velo invisible, y al hacerlo, mostrara que la vida, la que creemos vivir como observadores, no era más que un espejo proyectando nuestras propias imágenes mentales. Sentí vértigo. Sentí liberación. Sentí responsabilidad. Ese fue el inicio de mi verdadero viaje. No hacia lo externo, sino hacia lo profundo. Descubrí, como tantos iniciados antes que yo, que la mente no es algo que tenemos. La mente es lo que somos. No tu mente personal, con sus recuerdos y preocupaciones. No esa voz que narra todo lo que haces, sino la mente. Aquello que contiene todas las formas, todos los pensamientos, todas las realidades posibles. Aquello que es origen, proceso y destino al mismo tiempo. Lo comprendí al sentirlo. Al notar cómo, cuando cambiaba el tipo de pensamientos que sostenía, mi entorno respondía. No con fuegos artificiales, con sincronías, con encuentros, con sutilezas cargadas de sentido. Al principio pensé que era casualidad, luego repetición, después ley. Todo es mente, no como consuelo espiritual, sino como estructura vibratoria de la existencia. Cada cosa que ves, que tocas, que te duele o te eleva, antes fue un pensamiento, una imagen sostenida, un patrón aceptado. Vivimos dentro de una idea, y esa idea vive dentro de nosotros. Lo que llamas real es simplemente lo que has sostenido con mayor convicción. Y aquí está el giro radical: si todo es mente, todo puede ser cambiado desde la mente. Pero no desde la mente superficial, llena de juicios y miedo. Desde la mente profunda, la que no grita, la que crea. Ese fue mi primer despertar. No uno feliz, no uno glamuroso. Fue doloroso, fue honesto, fue inevitable. Porque para entrar en la verdad, primero hay que salir de la ilusión. Y no hay nada más adictivo que la ilusión del control externo. Durante días caminé como un extraño entre conocidos. Veía cómo las personas hablaban de problemas como si fueran meteoritos cayendo del cielo. Nadie se detenía a mirar que sus pensamientos eran semillas, que sus emociones eran energía viva, que su estado interno no era un efecto, sino la causa.
Y me sentí solo, muy solo, hasta que recordé las palabras de un sabio que había leído años atrás y que ahora resonaban de otra manera. El universo es mental. Todo lo que existe es una manifestación de la mente universal. No era una metáfora. Era literal. Era ley. ¿Y si esta mente universal no fuera una entidad lejana, sino el campo cuántico del que surgen todas las formas? ¿Y si cada pensamiento humano fuera una onda lanzada en ese campo? ¿Y si nuestra mente individual no estuviera separada de ese todo, sino incrustada en él como una chispa contiene la naturaleza del fuego? Lo confirmé al practicar. Me sentaba cada amanecer, en silencio. Respiraba. Me volvía presente. No pedía. No imaginaba. Solo recordaba. Todo es mente. Y sostenía esa verdad como una vibración, no como una frase. Entonces llegaban las respuestas, las ideas, la calma, la visión de que lo que antes creía, problemas, no eran más que efectos de una causa que aún podía cambiar. La comprensión de que la vida no reacciona a nuestros deseos, sino a nuestra frecuencia. Comprendí que la mente no es una caja de pensamientos, sino un instrumento de creación. Y que quien no sabe cómo usarla, vive al azar, víctima de su programación. Por eso, el primer paso para controlar cualquier cosa, tu salud, tu economía, tus relaciones, no es luchar contra el síntoma. Es elevar tu mente al nivel desde el cual se creó esa realidad. No puedes resolver nada en el mismo estado mental que lo originó. Tienes que entrar en otra frecuencia, en otra posibilidad, en otra identidad. No se trata de pensar positivo. Se trata de alinear tu mente con la mente del todo. Y para eso, hay que entrenarla. Como un músico afina su instrumento. Como un alquimista mide cada gota. Hay que aprender a observar lo que piensas sin creerlo todo. A discernir entre lo que sientes y lo que eres. A recordar que tú no eres tus emociones. Tú eres el campo que las contiene. Así, poco a poco, comienza el verdadero poder. El que no grita, pero transforma. El que no domina, pero reorganiza. El que no necesita prueba externa, porque se siente por dentro con la certeza de lo eterno. Al principio será sutil. Un cambio de actitud que nadie nota. Un pensamiento nuevo que reemplaza al viejo. Una emoción que no repites, y por tanto, no cristalizas. Pero luego, vendrá lo inevitable. Tu realidad comenzará a reflejar ese nuevo orden mental. Tus relaciones cambiarán. Tus finanzas se desbloquearán. Tu cuerpo empezará a sanar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la manera en que participas en él. Porque tú no estás en la realidad. Tú eres la realidad proyectándose a sí misma. Y así comenzó todo. Con un colapso. Con un suspiro. Con un susurro de la mente universal diciéndome, recuerda. No estás aquí para adaptarte a una realidad ajena. Estás aquí para recordarte creador. Para despertar el poder dormido de tu conciencia. Para reescribir tu mundo, desde dentro. Desde ese día, mi oración ya no fue pedir, ni agradecer, ni suplicar. Fue una sola frase, susurrada cada mañana como quien pronuncia un código sagrado. Todo es mente. Y mi mente es una con la del universo. Y desde ahí, el mundo volvió a empezar. No fue un descubrimiento. Fue un espejo. Un momento simple, aparentemente irrelevante, como todos los grandes portales del alma. Yo estaba sentado junto a un estanque. Las aguas eran tranquilas. El cielo dibujaba sus nubes sobre la superficie. Entonces lo vi. No el reflejo del cielo, ni siquiera el mío. Vi la ley. Ese instante fue el comienzo de uno de los secretos más difíciles de aceptar y más liberadores de dominar,
Todo lo que veo afuera es un eco exacto de lo que vibra dentro. No había azar. No había castigo. No había bendición gratuita. Había correspondencia. Mi vida era una carta escrita desde mi mundo interno hacia el mundo externo. Y el universo, en su fidelidad perfecta, simplemente respondía. Durante años había culpado a las circunstancias. El rechazo de otros, los fracasos materiales, los bloqueos emocionales, todo lo vivía como algo que me ocurría. Como si yo fuera un personaje dentro de un guión escrito por algo o alguien que no comprendía. Pero aquella tarde junto al agua, algo se reorganizó dentro de mí. Porque observando las formas del cielo reflejadas en el estanque, comprendí de golpe que la vida que yo creía tener fuera, no era más que un reflejo fiel de lo que se cocinaba en mi interior. Y entonces me miré de verdad. Sin filtros. Sin excusas. Sin espiritualidad maquillada. Lo que vi me dolió. No por lo que era, sino porque por primera vez me hice responsable. Había caos fuera, porque había confusión dentro. Había escasez en mi realidad, porque en mis creencias más profundas yo no me sentía digno de recibir. Había conflicto con otros, porque mi mente estaba en guerra consigo misma. Fue devastador. Pero fue verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Porque si el afuera es reflejo, entonces no necesito arreglar el mundo. Solo necesito reconciliarme con lo que emano desde dentro. Ese fue el inicio de una nueva manera de vivir. No buscando cambiar las cosas con esfuerzo, sino mirando todo como un espejo sagrado. Cada encuentro, cada retraso, cada coincidencia, cada dificultad, todo se convirtió en un mensaje, un mapa, una señal. Comencé a vivir como un lector de símbolos. Cuando alguien me traicionaba, ya no preguntaba, ¿por qué me lo ha hecho?, sino, ¿en qué parte de mí me estoy traicionando? Cuando la vida me negaba algo, me preguntaba, ¿dónde dentro de mí estoy negando merecimiento? Cuando algo se bloqueaba, me preguntaba, ¿qué parte de mí aún está cerrada al flujo? Cada evento se volvió una pista. Una pista que no apuntaba hacia afuera, sino hacia mí. Y entendí por fin que no hay dualidad entre lo interno y lo externo. No existen dos mundos. Solo uno, reflejado en múltiples planos. Así es como el universo educa al alma, no con mandamientos, sino con espejos. A partir de ese día, la ley de correspondencia se convirtió en mi guía más precisa. Comencé a observar no solo mi vida, sino la de otros. Veía como una mujer se enfermaba justo después de semanas de rencor no expresado. Como un hombre fracasaba en sus negocios porque vivía convencido de que no se le tomaba en serio. Como un niño no podía dormir porque su madre no sabía descansar. La vida no es un misterio. La vida es un reflejo. Pero el alma humana, en su desconexión, prefiere buscar culpables en lugar de espejos. Es más fácil quejarse del mundo que observarse. Es más cómodo culpar al sistema que entrar en el sótano de la psique donde se esconden las raíces de lo que repetimos. Pero llega un momento, si estás listo, en el que ya no puedes seguir creyendo que eres víctima. Porque lo que te ocurre no es contra ti. Es para ti. Para que te veas. Para que te reconozcas. Para que el mundo se convierta en un oráculo viviente de tu estado vibracional. Y ese día, el mundo se vuelve sagrado. Lo que antes parecía azar, ahora es revelación. Lo que antes veías como castigo, ahora es corrección amorosa. Lo que antes sufrías como pérdida, ahora entiendes como liberación. Y entonces ocurre algo aún más profundo. Empiezas a usar conscientemente la ley. Empiezas a elegir lo que siembras en tu mundo interior, no por moral, sino por sabiduría. Porque sabes que todo lo que siembras dentro, inevitablemente florecerá fuera.
Y lo hará, no cuando tú quieras, sino cuando estés preparado para sostener lo que has sembrado. La vida no te da lo que deseas. Te da lo que corresponde a tu estado vibracional. Y esto no es castigo. Es orden. Es geometría del alma. Aquel invierno comencé un ritual que aún conservo. Cada noche, antes de dormir, revisaba los momentos del día que me causaron dolor, conflicto o incomodidad. Y en lugar de culpar, preguntaba: ¿qué parte de mí se manifestó en esto? ¿Qué creencia no revisada está creando esto una y otra vez? ¿Qué tengo que liberar para dejar de atraer este reflejo? Fue así como descubrí que la ley de correspondencia es una maestra amorosa, aunque exigente. No se deja engañar por afirmaciones positivas. No responde a apariencias. Refleja lo que vibra realmente, lo que está activo aunque no lo digas. Si en tu inconsciente hay miedo, verás circunstancias que lo validan. Si hay culpa, aparecerán castigos encubiertos. Si hay autoamor, brotarán oportunidades que lo reflejan. La ley no juzga. La ley muestra. Como el agua. Puedes asomarte a un estanque y ver belleza. O puedes ver tu sombra deformada. El agua no ha cambiado. Has cambiado tú. Y entonces comprendí la otra mitad del milagro. Así como el mundo refleja mi interior, también puedo transformar mi interior observando el mundo. Si quiero paz interna, creo paz externa. Si quiero más belleza en mi alma, empiezo a crear belleza en mi espacio físico. Si quiero más claridad, ordeno mis días, mis hábitos, mi entorno. Porque el reflejo va en ambas direcciones. Como un péndulo que resuena entre planos. Como una danza entre la causa y el efecto, donde ambos son maestros, ambos son espejos. Y entonces la vida, antes caótica, se convierte en un arte sagrado. Y tú, en su artista. Ese día comprendí por qué nada había sido en vano. Porque cada herida, cada error, cada repetición, eran en realidad pistas. Pistas que me llevaban de vuelta a mí. A ese lugar donde toda transformación comienza, el mundo interior. Ahora cuando algo me molesta, sonrío. Porque sé que es solo un espejo. Y que tengo el poder y la responsabilidad de elegir qué quiero seguir reflejando. Así se practica la ley del Kybalión. No con teorías. Con presencia. Con humildad. Con valentía para mirar dentro sin maquillajes. Porque cuando comprendes de verdad que como es adentro, es afuera, la vida deja de ser algo que te sucede. Y se convierte en algo que tú creas con cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor hacia ti mismo. Y entonces, por fin, ves lo más simple y lo más sublime. La realidad no es un lugar. Es un espejo. Y tú eres su reflejo más sagrado. Hubo una noche, en apariencia común, que cambió para siempre la manera en que percibo lo real. Ni los templos, ni los textos, ni siquiera los sabios que habían guiado mi camino hasta entonces me habían preparado del todo para lo que estaba a punto de experimentar. Porque hay conocimientos que no se entienden con la mente, ni siquiera con el corazón, sino con el cuerpo entero. Fue durante esa noche que por primera vez sentí que todo lo que existe está vibrando, y que esa vibración no solo puede percibirse, sino que también puede dirigirse. Estaba solo, en medio del desierto, en una de aquellas caminatas silenciosas que solía hacer cuando la confusión interna pedía aire. La arena crujía bajo mis pies y el cielo estaba desnudo de nubes, tan vasto que parecía más cercano que nunca. No buscaba nada, o al menos eso creía. Había dejado atrás la necesidad de respuestas inmediatas, y en su lugar, comenzaba a abrirme al espacio entre las preguntas. Fue en ese estado, sin expectativa, sin esfuerzo, que ocurrió. No vi nada. No oí voces. Simplemente lo sentí. Era como si el aire tuviese peso,
como si cada partícula del entorno se moviera al compás de algo más grande que yo. El silencio no era vacío, sino latido. Vibration. Al principio pensé que era mi imaginación, algún efecto de la fatiga o el calor. Pero luego mi cuerpo entero comenzó a responder. Los dedos de mis manos se tensaron levemente, no por tensión, sino por resonancia. Mi pecho se expandía con una respiración que no parecía nacer de mis pulmones, sino de algún otro lugar más profundo. Cada parte de mí se comportaba como un instrumento afinado que, de pronto, comenzaba a tocarse a sí mismo. Y ahí supe. No con ideas, no con conceptos. Supe con certeza visceral que todo, absolutamente todo, es vibración. Que lo que llamamos materia no es más que energía ralentizada. Que lo que consideramos sólido está en realidad danzando constantemente en un nivel tan fino que solo el alma entrenada puede sentirlo. Y que esa vibración no es estática ni ajena, sino participativa, sensible, influenciable. Me senté en la arena y cerré los ojos. Quiz Pro Barlow. No como un experimento, sino como una conversación con la realidad misma. Llevé la atención a mi pecho y recordé un momento de alegría profunda. Lo sostuve sin palabras, solo en la sensación. Y entonces, el aire a mi alrededor cambió. Se volvió más liviano, más cálido. Era como si el espacio mismo respondiera. Me atreví a pensar que, quizás, esa vibración que yo estaba generando se estaba comunicando con todo lo que me rodeaba. Recordé entonces una frase que en su momento me pareció bella pero lejana: la vibración determina la forma. Esa noche comprendí su alcance. No solo lo que somos vibra. Lo que vibramos, crea lo que somos. Commence a experimentar. A cambiar intencionadamente mi frecuencia emocional, no desde la fuerza ni desde la represión, sino desde una elección consciente del estado que quería habitar. No lo hacía para manipular la realidad, sino para descubrir hasta qué punto podía participar en ella como CEO creador. Si sentía gratitud, el entorno se volvía más receptivo. Si me anclaba en la paz, las situaciones tensas se deshacían como nudos en agua. Si caía en el miedo, todo parecía endurecerse a mi alrededor, como si el universo respondiera con la misma rigidez que yo proyectaba. No eran coincidencias. Era ley. Así fui aprendiendo que la vibración es el lenguaje oculto entre nuestra conciencia y la materia. Es el código que determina qué versión de la realidad vas a experimentar. Y no me refiero a una ley de atracción simplista, como si pensar bonito bastara para obtener milagros. Hablo de una resonancia profunda, honesta, integral. Porque no vibra solo lo que pensamos, vibra lo que sentimos, lo que creemos en lo más profundo, lo que callamos, lo que evitamos. No basta con desear amor si en tu núcleo más íntimo sigues sosteniendo heridas abiertas. No sirve querer prosperidad si tu cuerpo se contrae al hablar de dinero. La vibración no se puede fingir. El universo no responde a lo que dices querer. Responde a lo que eres, a lo que vibras con consistencia. Y entonces comprendí la importancia de la coherencia. De que todas las partes de ti, mente, emoción, cuerpo, energía, estén vibrando la misma melodía. Porque cuando hay disonancia interna, la realidad responde con caos, con confusión, con estancamiento. Pero cuando hay armonía, incluso sin saber cómo, la vida se alinea, se abre, fluye. Durante semanas me dediqué a una práctica que no había aprendido de nadie. Nació de esa experiencia nocturna y se convirtió en uno de mis hábitos más sagrados. Cada mañana, antes de hablar con nadie, antes de mirar el mundo, me preguntaba con absoluta honestidad: ¿qué estoy vibrando hoy? Y no respondía con palabras. Me quedaba en silencio, sintiendo. Si la vibración era baja, ansiedad, culpa,
cansancio, no la rechazaba. La escuchaba. La abrazaba. La comprendía. Y desde ahí, empezaba a elegir otra. No con frases vacías, sino con intención. Respiraba lentamente y evocaba estados que quería habitar. No por imposición, sino por sintonía. A veces era amor. Otras, gratitud. A veces, simplemente silencio. Pero cada día era una oportunidad de afinarme, como quien afina un instrumento antes de una sinfonía. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, las cosas comenzaron a cambiar. Personas que no veía desde años me escribían. Proyectos que estaban detenidos se destrababan. Caminos nuevos se abrían sin planificación. La realidad no se había transformado por arte de magia. Se había alineado con mi nueva frecuencia. Entonces lo vi claro, la vibración no solo afecta lo que atraes, sino también cómo lo percibes. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero según la vibración que sostengan, una lo verá como una tragedia y la otra como una puerta. Uno se hundirá, el otro despertará. Comprender esto me dio una paz radical. Porque ya no dependía del clima externo para sentirme bien. Ya no necesitaba que todo saliera bien para vibrar en amor, o que las condiciones fueran perfectas para experimentar abundancia. Podía crear primero el estado interno, y dejar que el mundo reflejara lo que había dentro. Y si alguna vez me traicionaba y caía en estados más densos, no me castigaba. Sabía que podía volver a elegir. Respirar. Sentir. Elevar. Reconfigurar. Porque todo en el universo está en movimiento. Y lo que se mueve, se puede cambiar. Ese fue, quizás, uno de los mayores regalos que me ofreció esta ley, el poder de recordar que nada está fijado, que todo es energía modulable, que la vida no es una sentencia escrita en piedra, sino un campo vibratorio en constante evolución. Hoy sé que cada palabra, cada pensamiento, cada emoción que cultivamos está vibrando, y esa vibración es una semilla. Algunas germinan en minutos, otras en años. Pero todas, sin excepción, dan fruto. Y si no nos gusta lo que estamos cosechando, no tenemos que luchar contra el jardín. Solo sembrar distinto. Vibrar distinto. Ser distinto. Por eso, el que comprende la ley de vibración no se convierte en alguien más espiritual. Se convierte en alguien más consciente, más libre, más honesto consigo mismo. Porque ya no necesita controlar la realidad, ni resistirla. Solo necesita afinar su estado interno. Sostener su frecuencia con amor. Y permitir que la vida le responda, como siempre lo ha hecho, fiel, exacta, vibrante. Durante años viví huyendo del dolor. Como tantos, intenté construir una vida donde la incomodidad no tuviera espacio, donde la tristeza fuera una excepción y la oscuridad un error a corregir. Creía, como muchos, que la luz era lo opuesto de la sombra, que la alegría venía cuando se vencía al miedo, que el amor era incompatible con la rabia. Así fue como aprendí a dividir el mundo en dos, lo deseado y lo no deseado. Lo espiritual y lo humano. Lo alto y lo bajo. Y en ese intento ingenuo de vivir solo en un extremo, comencé sin darme cuenta a alimentar la ilusión de separación. Pero la vida, cuando realmente estás dispuesto a escucharla, no tarda en mostrarte lo que necesitas ver. Y eso fue lo que me ocurrió durante una de las etapas más difíciles de mi transformación. Fue una temporada de pérdida, de duda, de agotamiento existencial. Todo lo que había construido internamente parecía tambalearse, como si cada certeza anterior comenzara a deshacerse en el aire. Yo, que creía haber comprendido las leyes del universo, me sentía ahora atrapado por emociones que no lograba controlar. ¿Cómo podía ser que después de tanta búsqueda, sintiera una tristeza tan profunda?
donde estaba mi vibración elevada, mi poder mental, mi conexión con el todo. Recuerdo una tarde en particular. Había regresado al lugar donde comencé este viaje, buscando quizá una respuesta, o tal vez solo consuelo. El templo que una vez me inspiró, ahora me parecía lejano, como una promesa que no se había cumplido del todo. Me senté en las piedras desgastadas por el tiempo, cerré los ojos, y sin saber por qué, dejé de resistir. No intenté sentirme mejor. No forcé una emoción superior. No recité ningún mantra. Solo permití que el dolor estuviera allí, sin disfrazarlo de lección. Y fue entonces cuando lo escuché. No con los oídos, sino con ese lugar que está más allá del cuerpo. Una voz antigua, que no venía de fuera ni de dentro, sino de un punto intermedio, me susurró: la tristeza y la alegría no son enemigas. Son extremos de una misma línea. Abrí los ojos con una claridad que no había sentido en semanas. Y por primera vez, en ese momento de fragilidad absoluta, comprendí el principio de polaridad no como teoría, sino como experiencia viva. Todo tiene su par de opuestos. Todo lo que existe vibra en una escala. No hay nada verdaderamente separado. La paz y el caos, la luz y la sombra, la confianza y el miedo, son puntos diferentes de una misma vibración. Cambia la intensidad, pero no la esencia. No son cosas distintas, son aspectos de una misma fuerza expresándose de manera distinta según el grado. Y esa comprensión fue un alivio. Porque me di cuenta de que no tenía que luchar contra mis estados bajos, no tenía que esconder las emociones densas o etiquetar como negativo todo aquello que me dolía. Podía simplemente transmutar, no rechazando el polo opuesto, sino reconociendo que estaba en un extremo de algo más grande que incluía todo. La polaridad no separa, enseña a moverse conscientemente entre los polos. Así como una cuerda vibra entre dos puntos, así como la luz blanca se descompone en colores sin dejar de ser luz, así también la conciencia humana se mueve entre extremos sin dejar de ser unidad. Aprendí que no se trata de evitar el miedo, sino de comprender que es el mismo campo vibratorio que el coraje, solo que en una frecuencia distinta. Que la desesperanza es la otra cara de la fe, y que quien se permite descender sin juicio puede encontrar el impulso para ascender con más profundidad. Porque cada emoción, cada experiencia, cada estado de ser, no es estático ni absoluto. Es parte de un continuo. Y en ese continuo, todo puede ser transformado si comprendemos su naturaleza polar. Empecé a observar mis días como un mapa de vibraciones en movimiento. Cuando algo me molestaba o me bloqueaba, no intentaba reprimirlo ni sustituirlo. En lugar de eso, preguntaba: ¿qué polo estoy habitando? ¿Cuál es su contrario? ¿Cómo puedo moverme con conciencia hacia ese otro extremo sin negar lo que siento? Fue así como descubrí que no era esclavo de mis estados internos. Que no debía esperar a que la tristeza pasara por sí sola, ni obligarme a fingir alegría. Podía deslizarme, como quien cambia de tonalidad en una melodía, ajustando poco a poco la frecuencia. No desde la negación, sino desde el entendimiento. Y también entendí otra cosa, más radical aún, que el universo entero se manifiesta como polaridad, pero no como dualidad. La diferencia es sutil, pero vital. La dualidad separa, la polaridad unifica. La dualidad dice esto o lo otro. La polaridad dice esto es lo otro en distinto grado. Cuando lo integré de verdad, el juicio desapareció. No me molestaba ya mi sombra, porque sabía que era la otra cara de mi luz. No despreciaba mi pasado, porque sin él no habría comprendido mi presente. No rechazaba mis miedos, porque eran la puerta hacia mi poder. Cada parte de mí tenía un lugar en el todo. Cada experiencia, su opuesto complementario. Y lo más asombroso fue que,
al dejar de luchar, el movimiento se volvía más rápido. Ya no necesitaba quedarme atrapado en un polo durante días o semanas. Podía transitarlo, comprenderlo, agradecerle su enseñanza y luego elegir otra vibración con mayor fluidez. Como un alquimista del alma, aprendí a moverme por la escala de lo emocional, lo mental y lo energético con una libertad nueva. Este principio me enseñó, más que ningún otro, a vivir con humanidad sin perder la divinidad. A aceptar mis caídas sin vergüenza, a celebrar mis cumbres sin apego. A no definirme por un momento, porque sabía que cada punto en la línea contiene la semilla de su opuesto. Y que la conciencia es precisamente eso, el punto que observa, comprende y elige en qué frecuencia quiere permanecer. El frío y el calor son la misma cosa, temperatura. La luz y la sombra, manifestaciones de una misma fuente. El ruido y el silencio, variaciones del sonido. El amor y el odio, estados vibratorios del vínculo. No son cosas diferentes. Son polaridad. Y entonces comprendí, nada está mal cuando sabes dónde estás en la escala. Porque si sabes que estás vibrando bajo, también sabes que puedes moverte hacia lo alto. Si estás en miedo, sabes que el coraje está en el mismo eje. Si estás en sombra, sabes que la luz no está lejos, está al otro lado de la línea. Y que solo tienes que moverte, no por fuerza, sino por comprensión. Esa es la alquimia real. No cambiar lo que eres, sino elevar lo que sientes hasta que se revele en su forma más luminosa. No negar la rabia, sino transmutarla en fuerza. No huir del dolor, sino convertirlo en compasión. No odiar el miedo, sino convertirlo en conciencia. Hoy ya no me pregunto si estoy bien o mal. Me pregunto, ¿dónde estoy vibrando? ¿Hacia qué polo me estoy inclinando? ¿Cómo puedo regresar al centro? Porque el secreto no está en habitar siempre un extremo, sino en aprender a moverse con gracia entre ellos. En usar la polaridad como camino de integración. Y en recordar que detrás de toda tensión aparente, siempre hay una unidad esperando ser reconocida. Y es ahí, en ese punto invisible entre los opuestos, donde nace el verdadero poder. No el poder de controlar, sino el de comprender. No el de imponer, sino el de armonizar. El poder de mirar el mundo, mirar dentro de uno mismo, y saber, todo es uno, expresándose como dos. Durante mucho tiempo malinterpreté el vaivén de la vida. Las subidas y bajadas. Los momentos de euforia seguidos por etapas de silencio. Esa cadencia constante con la que todo aparece, crece, se transforma y, finalmente, se disuelve. Me preguntaba, como tantos, por qué lo que se sentía tan alto un día, se volvía confuso al siguiente. Porque la inspiración no era constante. Porque el amor a veces dolía. Porque incluso la claridad espiritual parecía tener fecha de expiración. Durante una época de mi camino, lo viví como un fracaso. Creía que si sentía altibajos era porque algo en mí aún no estaba curado. Como si la plenitud tuviese que ser un estado fijo y perpetuo, y cualquier descenso fuese prueba de que aún no estaba listo. Y así me castigué, una y otra vez, por sentirme humano. Hasta que llegó el entendimiento más dulce de todos, como un susurro que se desliza entre los pliegues del alma, todo se mueve en ciclos. Nada es estático. Todo obedece al ritmo. Ese principio, que los antiguos sabios habían observado en el pulso de la naturaleza, en los océanos, en las fases lunares, en los latidos del corazón, no era solo una ley del mundo externo. Era también la ley que rige la psique, la emoción, la conciencia. Todo, absolutamente todo, fluye hacia un extremo, y luego retorna. Es el péndulo que oscila, no como castigo, sino como equilibrio dinámico. Recordé entonces una frase que había leído en un manuscrito antiguo:
todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. En aquel momento no la había comprendido del todo. Pero bastó con mirar mi vida con honestidad, con recorrer internamente los caminos que ya había andado, para darme cuenta de que cada momento de expansión había sido seguido por una contracción, no como retroceso, sino como parte del mismo movimiento. La ley del ritmo me enseñó que no debía temerle al descenso. Que la marea que se retira no es señal de abandono, sino preparación para un nuevo oleaje. Que cuando la inspiración se silencia, lo hace para que madure lo que antes parecía tan claro. Que el corazón que se encierra por un instante no está muriendo, está regresando a sí mismo. Aprendí a dejar de resistir los ciclos. A dejar de exigir constancia a lo que por naturaleza es cambiante. Porque cuando uno quiere vivir siempre en la cima, termina agotado, desconectado y frustrado. Es una arrogancia espiritual querer estar siempre arriba. Y es una ignorancia emocional no reconocer que la profundidad también es parte del ascenso. Comencé a observar el ritmo en todo. En la respiración. En el latido. En los ciclos del sueño. En los vínculos humanos. En los proyectos. Incluso en mi meditación, días de conexión intensa, seguidos por otros en los que mi mente parecía un torbellino. Ya no los juzgaba. Los entendía. Porque el ritmo no niega el orden, lo contiene. No interrumpe el camino, lo acompaña. Y lo más liberador fue darme cuenta de que no soy el ritmo, soy el observador del ritmo. Que aunque el péndulo oscile, puedo permanecer en el centro. Que aunque mis emociones suban y bajen, aunque la energía varíe, existe un punto dentro de mí que permanece sereno, inmutable. Ese centro no es una zona neutra. Es una conciencia despierta. Un lugar interior desde donde miro sin identificarme, donde dejo que la ola pase sin resistirme ni montarme en ella. Desde ese centro, los extremos dejan de ser amenazas. Dejan de ser prueba de inestabilidad. Se convierten en música. En respiración sagrada. En pulsos de vida. Durante un retiro en las montañas, me encontré con una anciana que vivía sola, entre huertos y viento. Su piel era tierra y sol. Su voz, un canto que no necesitaba melodía. Le hablé de mis altibajos, de mis momentos de claridad seguidos de días grises. Me miró, con esa sabiduría que no se aprende en libros, y me dijo, mira las estaciones, ¿acaso la primavera se castiga cuando llega el invierno? Sus palabras se clavaron en mí con la fuerza de la verdad simple. Desde entonces, cuando me encuentro en un invierno interno, dejo de pelear. Mi abrigo. Mi refugio. Mi neutro. Porque sé que la vida siempre vuelve. La energía regresa. La inspiración renace. No tengo que apurarla. Solo tengo que esperarla, con paciencia y fe, como quien sabe que el sol está detrás de las nubes. La ley del ritmo me enseñó, sobre todo, a respetar mis procesos. A no exigirme estar bien todo el tiempo. A dejar que las emociones vengan, cumplan su ciclo y se marchen. A no apegarme al entusiasmo ni temer al vacío. Porque ambos son necesarios. Ambos son parte del mismo latido universal. Ahora entiendo que el verdadero poder no está en evitar el descenso, sino en saber sostenerse en él. En confiar. En recordar, incluso en la oscuridad, que el péndulo ya se está moviendo de nuevo hacia la luz. Y que cuanto más profundo sea el silencio, más fuerte será el próximo canto. Hoy, cuando siento que algo en mí baja, no lo freno. Me detengo. Respiro. Y me digo, estoy en el otro lado del ritmo. No hay nada que temer. Y entonces, como por arte de gracia, el movimiento vuelve. La energía asciende. La claridad regresa. Y lo hace con más profundidad, más madurez, más fuerza. Porque nada se pierde.
Nada se interrumpe. Todo forma parte del gran compás del universo, donde incluso lo que parece retroceso es preparación. Y donde el alma, cuando aprende a danzar con ese ritmo, ya no busca controlar, solo se deja llevar, con los ojos abiertos, el corazón blando, y el espíritu anclado en el centro que siempre ha estado ahí, esperando ser habitado. Siempre había sentido que algo faltaba. Incluso después de haber comprendido que todo es mente, que el universo vibra en resonancia con nuestro interior, que todo tiene su causa y su efecto, que la polaridad es un juego sagrado de la unidad, incluso después de todo eso, había una sensación de incompletitud que no sabía explicar. Era como si, pese a tantos descubrimientos, no pudiera aún manifestar del todo mi poder creador. Como si una parte de mí supiera que algo aún no se había unido del todo. Fue en ese umbral, al final de tantos ciclos de búsqueda, cuando encontré la clave final, el principio de género. No se trataba de hombres ni de mujeres. No tenía nada que ver con los cuerpos. Era una ley energética, universal, presente en todas las cosas, en todos los planos. Lo masculino y lo femenino no eran condiciones humanas, eran principios cósmicos. Dos fuerzas que, al encontrarse en equilibrio dentro de uno mismo, dan lugar al acto más elevado del universo, la creación consciente. Comprendí que durante años había vivido dividido. Había cultivado mi energía masculina, el hacer, el enfoque, la disciplina, la acción externa, y había despreciado, sin querer, a la femenina, la receptividad, la intuición, la nutrición, el silencio, el dejar que la vida también llegue. Mi interior era una casa donde ambos moradores se evitaban, se culpaban, se juzgaban. Y en ese desajuste, en esa lucha sutil, no podían hacer nada estable. Fue durante una meditación profunda, una de esas que no buscas pero que te encuentra, cuando vi con claridad lo que estaba ocurriendo. Vi mi mente como un templo partido. A un lado, el guerrero. Al otro, la sacerdotisa. Y entre ambos, un muro invisible. No era odio, ni desprecio. Era simplemente desconocimiento. Nunca se habían mirado de verdad. Nunca se habían unido. Entonces ocurrió. No sé si fueron minutos o eternidades, pero en ese espacio interno, el guerrero bajó su espada. La sacerdotisa abrió los brazos. Y por primera vez, dentro de mí, el principio masculino y el femenino dejaron de estar separados. Se reconocieron. Se recordaron. Se amaron. Lore. No desde el dolor. Desde la verdad. Porque en ese instante supe que nada se puede crear en plenitud si no están ambos presentes, el impulso y la apertura, la intención y la entrega, la semilla y el útero, la dirección y la inspiración. Desde entonces, mi forma de manifestar cambió por completo. Ya no se trataba solo de visualizar, de proyectar, de pensar con fuerza. Aprendí que también tenía que abrirme, esperar, sostener. Ya no era cuestión solo de actuar, sino de escuchar. De dejarme fecundar por el universo, mientras yo también sembraba en él. De permitir que el silencio sea tan creador como la palabra. El principio de género me enseñó que cada pensamiento es masculino, pero necesita de una emoción femenina para enraizarse. Que cada deseo es una chispa, pero requiere de un vientre interno donde madurar. Que todo proyecto, toda sanación, toda nueva realidad, no nace solo de la fuerza de voluntad, sino del matrimonio sagrado entre el hacer y el permitir. Y comprendí, con una humildad nueva, que todos los grandes maestros, todas las tradiciones auténticas, todos los sabios que caminan sin ruido, tienen una cosa en común: han unido dentro de sí lo masculino y lo femenino. Han dejado de luchar con una parte de su energía y se han convertido en canales equilibrados.
Son andróginos del alma, no por condición física, sino por integración espiritual. Desde entonces, comencé a vivir cada día como un acto de equilibrio. Si me notaba demasiado en el hacer, me detenía a sentir. Si me perdía en la espera, me activaba. Comencé a hablar con ambas energías dentro de mí, como si fueran dos seres que aprendían a confiarse mutuamente. Y poco a poco, la magia comenzó a revelarse. Las ideas llegaban con claridad, pero ya no con urgencia. Las acciones eran decididas, pero suaves. Mis relaciones se volvieron más sanas. Mi cuerpo más vital. Mi creatividad más fluida. Porque ya no estaba separado dentro de mí. Y ahí comprendí el gran misterio del Kybalión, que todas las leyes anteriores, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, convergen aquí. Porque el poder de crear, de manifestar, de cambiar tu vida y tu realidad, no se activa realmente hasta que ambas fuerzas se unen dentro de ti. El pensamiento masculino dirige. La emoción femenina magnetiza. La mente siembra. El corazón gesta. El alma observa. Y la vida responde. Y si alguna vez olvido este equilibrio, si alguna vez me inclino demasiado hacia un extremo, me basta con cerrar los ojos y preguntar, ¿dónde está hoy mi energía femenina? ¿Dónde está la masculina? Están escuchándose, se reconocen. Entonces silencio la mente. Escucho el cuerpo. Y dejo que el templo vuelva a llenarse de ambos cantos. Porque ahora sé que la verdadera creación no es un esfuerzo. Es un acto sagrado de amor interno. Una danza entre el impulso y la acogida. Entre el rayo y el agua. Entre el Padre Celeste y la Madre Tierra que habitan dentro de mí. Y en esa unión, en esa comunión invisible, yo me vuelvo creador de mi realidad. No por fuerza. Por integración. Hoy, mientras respiro esta última página, sé que el viaje no termina aquí. Que el Kybalión, más que un libro de enseñanzas, es un mapa hacia uno mismo. Y que estos 7 principios no son leyes a memorizar, sino caminos a encarnar. Ahora, todo lo que deseo está en mis manos. Porque he recordado que mi mente es uno con el todo. Que mi mundo refleja mi estado interno. Que todo vibra y puedo vibrar distinto. Que los opuestos son aliados. Que los ciclos son sagrados. Que cada causa tiene su efecto. Y que el poder supremo de manifestar nace de la unión de mis dos mitades. Así, completo por dentro, doy un paso más allá. No hacia el mundo, sino hacia la parte de mí que siempre supo todo esto. Y solo esperaba que yo lo recordara.